Bueno, ¿qué tal a toda mi gente de Punto de Quiebre? Aquí estamos nuevamente con Alejo. Estamos muy contentos de volver a poder compartir un capítulo con todos ustedes. Eh, sí nos habíamos ausentado un tiempo, teníamos como ciertas dificultades en el tiempo por distintas razones, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí nuevamente, estamos trabajando nuevamente y estamos creyendo que a través de este espacio podemos dar un mensaje. Así que, pues Alejo, no sé si tienes algo por decir para comenzar este nuevo No, solo, capítulo. solo recordar que el propósito de este espacio, el propósito de Punto de Quiebre, es de alguna manera romper con algunos paradigmas, con algunas ideas, pensamientos, filosofías de vida que de pronto no nos permiten conocer a Dios en su plenitud. Y de hecho, este capítulo va a ser parte crucial y parte importante de esa visión que tenemos para Punto de Quiebre. Entonces, Dani nos va a explicar. Bueno, y para comenzar, como le decía Alejo, en este tema, yo creo que desde el título ustedes van a notar de qué vamos a hablar. El título es Creencia, mito o verdad. Hoy queremos abarcar diferentes áreas eh, en cuanto a lo que decimos, expresamos tanto el pueblo que ha conocido a Dios como aquellos que de pronto no conocen de Dios o allá afuera conocen de Dios de otra manera. En fin, por eso hemos titulado Creencia, mito o verdad, porque dentro de nosotros como iglesia, dentro de los que no hacen parte incluso de una iglesia, que a esto iba, pues hay muchas creencias, hay cosas que son mitos y hay cosas que son verdad. Y hoy queremos decir algunos puntos que para nosotros, dentro de nuestra experiencia y nuestro poco o mucho conocimiento, eh, son mitos. Con ellos, pues vamos a darnos cuenta también de si esos mitos se han vuelto una creencia y si eso verdaderamente es algo genuino o es algo que Dios ha dicho, ¿no? Así es. Porque dentro de estas creencias, mitos y verdades hemos encontrado algunos puntos importantes como este que vamos a tocar ahorita. Eh, de primero, que yo sé que va a ser un poco confrontante para algunos de nosotros, pero bueno, está bien. El primer tema que tenemos para trabajar, Alejo, es los cristianos solo deben escuchar música cristiana. ¿Qué piensas de eso, Alejito? Bueno, es un dilema muy grande y escogimos precisamente a tocar ese tema porque creemos y hemos escuchado que muchas personas tienen este concepto de que si soy cristiano o me vuelvo cristiano o asisto a una iglesia cristiana, estoy en la obligación de escuchar únicamente música cristiana y dejar a un lado mis gustos musicales. Entonces, básicamente esa es la idea que muchas personas tienen. ¿Qué es lo que queremos en este punto? Es siempre ir a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? No la iglesia, la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios nos enseña algo, y es que la música no la podemos categorizar como música cristiana o secular. Es algo que tristemente se ha hecho en la historia y que la iglesia ha caído de pronto en esto, pero la música son notas musicales, son acordes. Yo aprendí alguna vez de un profesor, él nos decía, no hay un do mayor cristiano, no hay una escala de do cristiana, no, simplemente es música. Y ahí de pronto podemos definir que más bien hay música con un enfoque de adoración y hay música con un enfoque almático o con un enfoque emocional, Me ¿sí? gustaría, Alejo, hacer un paréntesis ahí. Eh, lo que Alejo está diciendo yo lo he reducido como en algo que me he dicho a mí mismo. Y siempre digo, mí mismo. Hay músicos cristianos haciendo música para Dios, ¿sí? Y hay músicos que no hacen música para Dios, pero música, es decir, no hay música cristiana y música secular. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero sí creo que hay músicos que dedican su música a Dios y hay músicos pues que dedican su música a otras áreas, ¿no? O a otras cosas. Entonces, partir de tener claro ese concepto, ¿no? Y de ahí podemos seguir desarrollando el tema. Pero para nosotros y dentro de lo que hemos aprendido y la experiencia que tenemos, yo soy un cristiano que hace música para Dios, ¿sí? Sin embargo, conozco personas, incluso cristianas, que se dedican a hacer música, pues es su trabajo, ¿no? Porque también hay otro punto, lástima que no podemos profundizar
tanto en varios puntos, pero hay una temática con que al músico, y es cultural, ni siquiera de iglesia, al músico no se le ve como profesional. Okay. Es decir, tú no, como cristiano, no puedes desarrollar tu profesión porque es que solo puedes servir en la iglesia o cantar en la iglesia. Es un tema bien, bien interesante. Ojalá lo podamos tocar en algún momento a ¿Sabes qué profundidad. creo, mi Dani? También creo que erróneamente pensamos que la música, hay música para adorar a Dios, pero la música no adora a Dios, es el corazón el que adora. La música es un medio o una herramienta que de alguna manera me permite, ¿sí?, adorar a Dios. Pero cuando decimos música que adora a Dios, no es la música la que adora a Dios, ¿sí? Es la persona, es el corazón de la persona. Entonces, la música se convierte en un medio o en una herramienta. ¿Por qué? Porque vemos que la música de alguna manera tiene una influencia en las emociones, tiene una Claro. influencia también en el ambiente. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es el rey David. La Biblia dice, bueno, en su momento no era rey, pero la Biblia dice que David tocaba el arpa, la lira, y que el Señor le había puesto para tocar estos instrumentos también para calmar al rey Saúl, que en su momento estaba pasando eh, un proceso que Dios estaba llevando con él y que escuchar la música que tocaba David bajaba digamos, la experiencia de Saúl en su proceso con Dios. Ahora, David no estaba tocando para Dios, estaba tocando para Saúl. Entonces, ahí es donde Estaba nosotros siendo músico. estaba siendo músico, no estaba siendo adorador o lo que nosotros creemos, no estaba adorando a Dios. Aunque su servicio o lo que estaba haciendo Tenía un propósito. tenía propósito, Ujú. pero estaba tocando para el rey, ¿sí? Esa es la verdad. La verdad es que David tocaba para Saúl. Entonces, no podemos satanizar música, tampoco podemos categorizarla. Yo solo No se quiero puede, que no se puede recordemos categorizar. que lo que adora a Dios no es la música, lo que adora a Dios es el corazón del creyente. Yo Así puedo es. escuchar música cristiana y no ser un adorador. Puedo escuchar todo el día y cantar música cristiana y no ser adorador. Entonces Así no es es. la música, es la persona, es el corazón de la persona, ¿sí? Y lo otro que tenemos que recordar en este punto es que eh, la Biblia nos enseña también que cuando yo hago algo, debo pensar, debo evaluar qué beneficio trae esto para mi vida, Así ¿sí? es. Hay un texto en la palabra que dice en Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es un consejo que el apóstol está dando a la iglesia de Filipo y su consejo, más que un mandato, su consejo es enfoquen sus actividades en cosas que les beneficien y que les Así es. permitan crecer en el Señor. Entonces, no está mal hacer o escuchar música, lo que algunos llaman secular. No está mal, pero sí de pronto podemos evaluar si esto me beneficia o cómo esto me está ayudando en mi proceso y en mi relación con Dios. Entonces, ahí es donde estas preguntas, si es bueno o es malo, si está bien o no está bien hecho, realmente se convierten en una evaluación de un proceso personal. Por eso es Claro. que para algunas personas eh, puede que esto sea algo normal, para otras puede que no le ayude en su proceso. Ujú. Entonces siempre debemos recordar que debemos evaluar nuestro proceso, nuestra relación con Dios. Y hay cosas en las que decimos, esto no me está ayudando, Así es. o hay otras que decimos, esto sí me ayuda, y ahí es donde tenemos la respuesta. A mí me ha pasado, quiero compartirles esto porque, digamos, tanto en mi vida personal como músico que me dedico a la música, como, digamos, en la vida de algunos de mis estudiantes o personas que quieren comenzar un camino de fe, un camino de conocer a Dios y siempre me preguntan, ¿es que a mí me limita esto? Mm, porque pues yo todavía escucho música secular que llaman y realmente yo les digo, mire, una cosa es que a usted lo limite y otra cosa es que a usted lo limiten. Porque una cosa es que usted se limite por algo, por una decisión personal. En este caso, yo Sí. tengo mi ejemplo, tú lo conoces. Yo me puse límites en cuanto a la música, en cuanto a tocar en ciertos lugares, cantar en ciertos eventos,
porque pues para mí era importante 3 preguntas que me realicé y son las que los invito a todos ustedes a realizarse esas 3 preguntas. Si ustedes están en un proceso de querer un acercamiento a Dios, de querer conocer al Señor de cierta manera, yo las 3 preguntas que me hago en cuanto al tema de la música es esto. ¿Esto edifica mi fe? ¿Lo que estoy escuchando edifica mi fe? Segunda, ¿me ayuda a ser reflejo de Cristo? ¿Sí? Y tercera, ¿me aleja o me acerca a Dios? Okay. ¿Sí? En mi caso, el ambiente laboral, el tipo de música que cantaba, yo sentía, uno, que no me edificaba. Dos, que pues no era un reflejo positivo, porque pues tenía unas consecuencias negativas lo que yo hacía en ese entorno. Entonces, no era un reflejo positivo, no era un reflejo de Dios. Y me alejaba, y por ende me alejaba de Dios. Así es. Entonces, yo tomé la decisión de prácticamente no escuchar música que no esté dirigida a Dios. Sin embargo, ahora que estoy dedicándome a la producción musical y a trabajar con artistas, no todos los artistas crean música para Dios. Tengo estudiantes que cantan música popular, rancheras, vallenatos, etcétera. A mí me toca aprenderme las canciones. Me toca incluso enseñarle a mis estudiantes a interpretar una canción, es decir, a mí me toca leer la canción, entender el sentimiento que quiere transmitir una canción, porque la música, como decía Alejo, eso es lo que genera emociones, sentimientos, y me toca enseñarle a un estudiante a transmitir eso, es decir, que en cierta manera yo tengo que aprender a sentir esas canciones, aunque no sea lo que yo consumo y lo que me gusta, ¿sí? Porque personalmente yo la verdad no consumo casi, incluso ni música hecha para Dios. Musicalmente no consumo mucha música, son muy poquitos los cantantes o los artistas que escucho, pero dentro del gremio de mi trabajo, tanto como maestro, tanto como en la producción musical, he tenido que aprenderme 1001 canciones que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Y ahora la pregunta es, ¿esto ha afectado mi relación con Dios? Yo creo que en lo absoluto. De ninguna manera lo ha hecho, porque en mí está el cada vez que hago algo, saber si lo hago, uno, porque es mi profesión, porque es mi trabajo, ¿sí? Y dos, que es lo que hago y vivo diariamente para Dios. Ahí le doy toda la razón a Alejandro, porque yo no encasillo mi adoración o mi forma de vivir para Cristo con lo que tengo que hacer musicalmente en algunas oportunidades. Ahorita estoy produciendo algunas canciones que no tienen nada que ver con Dios, pero igual entiendo que son canciones, uno, que no son mías, ¿sí? Dos, que no nacieron de mis emociones, de mis sentimientos, sino que sencillamente es mi trabajo. Entonces creo que es importante, y por qué hablo del trabajo mío y por qué habla de usted, Daniel, porque así como yo hay muchas personas y músicos en especial, yo veo muchas iglesias que no tienen un ministerio de alabanza, porque desde que llegan los músicos no pueden estar en un ministerio o no pueden, si están tocando en un bar o si están tocando en un restaurante o si están contratados incluso por una sinfónica o algo donde tocan música de Bach, de Beethoven, música que no tenía nada que ver con Dios, ¿sí? Porque no estamos hablando solo de los bares y eso, hay músicos profesionales que tienen que tocar en orquesta y todo, y muchas iglesias hemos cometido el error de cerrar las puertas a ellos. Por eso estamos tocando este tema, para que ustedes entiendan que sí hay personas que entendemos y queremos decirles, hay posibilidades de acercarnos a Dios, de acercarnos a una iglesia sin ser juzgados y creer que esto no tiene que ser un límite, eso no tiene que ser un límite. Yo creo que algo muy importante para definir este tema es que creo que en el tema de la música hay una doble moral que se ha manejado, porque tendríamos que ver solo películas cristianas, tendríamos que ir a la tienda donde el que atienda es cristiano, tendríamos El que médico, el abogado, tendríamos que ir al abogado o al médico, o tendríamos que usar ropa claro, que hagan cristianos. claro. Entonces, creo que eh, hemos caído tristemente en el error de sesgar algo, pero no mirar el panorama completo, ¿sí? No podría ir a cine a ver la última De película de Superman, Superman porque no es una película que adora a cristiano. Dios. Entonces, hay una doble moral ahí que tristemente se ha desarrollado y que no es el tema, el punto no es la música, el punto es el corazón. Y ahí quiero cerrar con esto, este punto, y es que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hay muchas personas que dicen, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Es realmente el problema no es la música o el hábito, sino el problema es que me cuesta rendirle mi corazón al señorío de Jesús,
¿sí? Yo lo viví por experiencia, yo escuchaba mucho rap, hip hop, y cuando me acerqué a Cristo, dejé el rap que llamamos mundano y empecé a escuchar rap cristiano. Y me di cuenta con el tiempo que el problema no era el rap, el problema era mi corazón que no quería rendirse Claro. a Cristo, ¿sí? Entonces, siempre debemos hacernos la pregunta si, si lo que quiero dejar o lo que creo que está mal, ¿sí? Estoy dispuesto a hacerlo por amor a Cristo. No por la iglesia, no porque alguien me lo dice, no, sino porque estoy tan enamorado de Cristo que quiero agradarle, que quiero honrarlo, que quiero crecer y eso me va a permitir dejar algo que de pronto no es que esté mal, pero de pronto sí me puede estar limitando O influenciando. o influenciando. Sí, O totalmente influenciando. de acuerdo. Bueno, yo creo que en este punto está más que claro que Dios no nos va a prohibir, o sea, ni a Alejandro, ni a mí, ni a ti que nos escuchas, el escuchar música cristiano secular, pero ya hicimos la El énfasis, aclaración de sí. que no hay música ni cristiana ni secular, hay sencillamente cristianos que hacen música para Dios y personas que hacen música para otras áreas. ¿Qué consejo les podemos dar? Uno, si están teniendo un proceso de búsqueda del Señor, miren que lo que consumen sea edificante. Ahora hay problemas que desencadenan el escuchar música. Tienen que entender y tenemos que entender todos nosotros que la música influye en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar. Esto, si entendemos eso, vamos a saber ser selectivos en lo que Ujú. consumimos. Entonces, eso es supremamente importante, pero Dios no te va a decir no consumas música de esta, no consumas música de esta. No, no es así. Em, yo creo que ese punto Sí, está, está, claro. está claro. Hay un, Pensamiento, hay otro. hay un mito, hay un pensamiento que incluso es cultural. Yo creo que ya hace parte de la cultura de nuestra sociedad y es Dios aprieta, pero no ahorca. Dios aprieta, pero no ahorca. Yo creo que ahí vamos a tener cositas que decir, porque esto nace alejito de incluso un pasaje bíblico donde Dios está hablando de que Dios no nos pone, ¿me recuerdas el Pruebas. pasaje? Corintios No, 10. ese es el punto. La gente dice también a través de este tipo de dichos, Dios no nos pone pruebas que no podamos soportar. Y basan esto en un pasaje bíblico que no sé si lo tienes a la mano o lo buscamos. Sí, Corintios 10, ¿Podemos 13. buscarlo? Corintios, Sí. ¿cómo dice? Dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Exacto. Nace de que no hemos entendido que se está hablando de la tentación, más Claro. no de la prueba, que normalmente enlazamos la prueba como a dificultades Mm, que tenemos y, lo que pasa, mi Dani, es que la tentación es una prueba, pero es una prueba de mi fe. ajá, Entonces, el problema está es en confundir, o en, si el problema está en confundir lo que es una prueba de fe a lo que es una prueba de la vida, ¿sí? De la vida misma. Ahora, la mayoría de pruebas que nosotros afrontamos, de alguna manera, todas están midiendo nuestra nuestra fe, fe. Sí, ¿sí? sí, 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 Nuestra te fe. entiendo. Pero cuando hablamos de tentación, ¿sí? Está midiendo no solo nuestra fe, sino nuestra santidad, nuestro compromiso, nuestra consagración. Entonces, yo creo que en este punto debemos también definir que no podemos ser o pensar que lo que Dios hace de alguna manera gira en torno a mí, sino Ok, que Dios tiene un propósito mayor. Y las cosas que pasan, o las cosas que suceden, o las cosas que Dios permite, tienen un propósito para nosotros, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, yo le decía a Dani cuando hablábamos de este tema, es que lo que yo creo es que cuando hay algo en nuestra vida que físicamente, humanamente, no podemos soportar, es la forma también en la que Dios nos recuerda que necesitamos de Él, necesitamos de él, sí. que en nuestras fuerzas es imposible. Entonces, hay algunos ejemplos bíblicos que podemos tocar, como el ejemplo de Job, que perdió sus hijos, su familia, sus empleados, su trabajo, su salud, Su dinero. y que humanamente, él tuvo que reconocer, esto no lo puedo soportar, pero es ahí donde entra en el juego Dios y las fuerzas de Dios.
Podemos ver personajes que estuvieron enfermos, que lo perdieron todo. Aún vemos a Jesús que está enfrentando una lucha que dice, mi dolor es hasta la muerte, ¿sí? Que dice el Evangelio que sus lágrimas eran como gotas de sangre, que humanamente era imposible soportar, pero que ahí es donde Dios nos dice, es que tú no puedes, pero yo sí. Hay cosas en la vida que pasan, que suceden y que no significa que Dios nos está mandando algo como Para que suframos. para que suframos, sino que simplemente son cosas que pasan y que Dios nos dice, si tú no puedes, acá estoy yo. Claro, totalmente de acuerdo. Yo tengo una frase por acá que redacté, que voy a explicar ahorita. Mm, Cuando entendemos que todo, y yo sé que suena cliché, familia, de punto de quiebre, yo sé que suena cliché y que suena repetitivo, pero hay una palabra que es clave en el desarrollo de cualquier actividad, no solo la actividad espiritual o religiosa, como la queramos llamar, sino es entender qué es la palabra propósito. Cuando yo entiendo el propósito, yo le decía a un músico que hablábamos hace un día, que me decía, Dani, yo no quiero, o sea, y esto muchos músicos lo dicen, o sea, yo no quiero tener que hacer otra cosa que no sea música, ¿sí? Para vivir, porque son músicos y es su profesión, pero pues desafortunadamente la música es, en cuanto a la economía, es muy duro sostenerse con ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría hemos tenido que vender comidas, bueno, trabajar en otras áreas, ¿sí? Para poder desarrollar o trabajar en lo que nos gusta. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos un propósito, porque creemos en algo que queremos hacer. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Yo he tenido que hacer de todo para poder construir un estudio de grabación, mi profesión, mi carrera como músico, pero en la vida espiritual he tenido también que entender el propósito que Dios ha tenido para poder sobrellevar un montón de cosas, de esas que llamamos que Dios aprieta pero no ahorca, ¿sí? Eh, Hay momentos donde nos sentimos ahorcados por la vida, donde nos sentimos asfixiados de cargas, de dolor, de sufrimiento, porque muchas veces se viene todo. Pero cuando entiendes el propósito que tienes en la vida, que tienes, yo creo que todo se hace más llevadero, porque si tú entiendes el propósito, entiendes que Dios está ahí. Yo lo entendí, he tratado de abrazarlo, he tenido momentos de dificultad, yo sé que Alejo también, y sé que muchos de los que ustedes, de los que nos ven también. Y yo escribí una frase que quiero compartirles, y es, Dios no llama a capacitados, sino capacita a los llamados. Y esto no es más que el resumen de lo que les acabo de decir. Nosotros estamos en un proceso de capacitación constante. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos desarrollándonos con un objetivo que es más grande incluso de lo que nosotros podemos percibir e imaginar. Eh, ¿Por qué damos esta reflexión? Porque a veces ese Dios aprieta pero no ahorca se nos volvió un punto de estancamiento, un punto de conformismo, donde creemos que siempre estamos en una dificultad y como que, es decir, siempre estamos apretados, pero no vamos a estar ahorcados. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay temporadas donde tú entiendes tu propósito, entiendes tu llamado, entiendes lo que tienes que hacer en este mundo y por más que hayan pruebas, esa llamada prueba, logras encontrar como plenitud en medio de ella, ¿sí? Y eso para mí es supremamente importante. Entonces, recordar eso, Dios no llama a los que están capacitados, sino Él capacita a los que están llamados. Yo también solo sumo algo a esta conversación y es que Dios tiene que recordarnos también que no somos autosuficientes en nuestra humanidad. Cuando yo veo los hombres que Dios llamó, eran humanamente incapaces de lograr lo que Dios quería. Vemos a un hombre como Moisés, vemos a un hombre como Gedeón, ¿sí? Vemos a un hombre como David, el menor de sus hermanos. Vemos a un hombre como José también, el rechazado por sus hermanos, preso en la cárcel, vendido. Entonces, humanamente el Señor constantemente tiene que recordarnos que hay cosas que no podemos, simplemente humanamente no podemos, y que es ahí donde necesitamos
sus fuerzas, su sabiduría, su gracia, su favor. Entonces sí creo que hay momentos en los que de alguna manera la vida nos hace sentir ahorcados o la vida nos hace sentir no puedes. Ahora, y lo que dice Dani, a veces decimos, no, Dios pues está apretando, pero Él no me va a dejar como morir en esto. Y tiene algo de verdad, pero también eso no es lo importante. Lo importante no es si Dios me va a llevar a mi límite, no, lo importante es que yo pueda reconocer mi necesidad de Dios. Ahora, yo también decía en este punto algo muy importante que ahora recuerdo, es que a veces nosotros no somos conscientes de nuestras capacidades, pero nuestro Padre, la persona que nos creó, nos formó, nos diseñó, nos pensó, soñó con nosotros y nos hizo, Él sabe de qué somos capaces. Es, a veces, aunque podamos sentir que Dios ha puesto algo que no podemos soportar, Dios sabe que sí podemos. Y de alguna manera también Dios como nos está enseñando nuestras capacidades. Ahora como Dani y yo estamos en nuestra etapa de paternidad, papás primerizos, de alguna manera uno vive eso con sus hijos, uno sabe que ellos son capaces, aunque ellos no se sientan capaces. De pronto no tienen la fuerza, no tienen la experiencia y uno puede llegar a pensar que no son capaces, pero en el fondo uno dice, no, sí es capaz, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito recordar. En este punto es importante recordar que las cosas que Dios permite me muestran dos cosas. La primera, mi plena dependencia de Él. Lo necesito a Él porque no puedo solo. Pero hay otras oportunidades en las que Dios dice, no, sí puedes, tú eres capaz y yo estoy contigo, ¿sí? Entonces, no se trata de evaluar, ¿sí? O de decir, Dios permitió esto, o Dios me mandó esta carga, o Dios lo otro. No, se trata de evaluar mi proceso de crecimiento con el Señor, ¿sí? Eso es lo más importante. Total. Entonces, Dios aprieta, pero no ahorca. Pero no ahorca, dijeron por ahí. En conclusión, Dios aprieta, pero... Sí. Entonces, ¿es verdad, mito, o qué vendría siendo eso? ¿Una combinación? Es como una combinación de... Yo creo que nace mucho desde el corazón en que se dice y el corazón con el que se interpreta, ¿sí? Pero podríamos pensar que más que eso es que Dios sabe lo que hace. Yo creo que lo definiría así. Dios sabe lo que hace. Si Él permite algo, Él sabe por qué, ¿sí? Y eso de alguna manera nos da paz. Total. Así es. Bueno, pues Alejo, tengo otro tema. Otro punto acá. Es que tengo tantos puntos y no. Yo la verdad te voy a ser sincero acá entre amigos, entre todos nosotros. Esos temas dan para hablar tanto que a veces uno no sabe qué decir. Y en mis palabras, tú me disculpas mis palabras, pero eso es como una maricocha de ideas que ni siquiera he podido organizar, aunque hemos estado como leyendo sobre los temas, no. Hay mucha cosa porque son muchas experiencias, muchos puntos de vista que uno escucha también. ¿Verdad? Y es como que uno a veces se siente bloqueado aquí hablando, la dejo Alejo, porque uno sabe que allá afuera hay una persona que piensa esto, otra persona que piensa esto, otra persona que piensa esto, yo pienso esto. Es como que queremos ser imparciales, pero como que también tenemos una identidad, ¿no? Porque Sí. nosotros tenemos, yo considero que tengo una identidad en el Señor y que también quiero dejar una reflexión a través de eso. Entonces, aquí haciendo un paréntesis, los invitamos a que pues ustedes también tomen lo positivo que nosotros decimos y si de pronto creen que algo no es correcto, también nos lo pueden dejar en los comentarios. Nosotros estamos abiertos a reflexionar también, a aprender de cada uno de ustedes, así que igual la idea es complementarnos, edificarnos mutuamente y ese es el propósito también de Punto de Quiebre. No solo querer como desmentir o decir cosas que creemos que no son, sino también aprender, también aprender. Entonces, como queremos aprender, Alejo, tenemos un tema bastante interesante, que es una frase que se utiliza mucho, tanto en las personas que en algún momento han creído en Dios como en las que no creen, y es, si Dios existiera, no habría maldad. Okay. Si Dios existiera, no habría maldad, y yo sé que Alejandro, ustedes, todos hemos escuchado de alguien esta frase, si Dios existiera, no habría maldad. ¿Qué tienes por opinar? Yo ahorita estaba pensando algo y es que la gente que cree
que el mal niega la existencia de Dios, de alguna manera está afirmando la existencia de algo malo. No sé si me hice entender. Yo te Es, entiendo. si el mal niega la existencia de Dios, él afirma que hay algo maligno. Y si hay algo maligno, hay algo, su contraparte, digámoslo así, positivo o bueno. Entonces, es una frase que de alguna manera se contradice en sí mismo, ¿sí? Porque yo no puedo decir que algo no existe solo por la experiencia que vivo personalmente o por la experiencia que veo. Entonces, yo le decía a Dani, en Génesis hay algo muy lindo que pasa. La Biblia dice que Dios puso a Adán en un huerto para que lo labrara, para que lo trabajara, para que de alguna manera cuidara ese huerto, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del jardín, Dios, decreta sobre ellos un castigo, una maldición, como le quieras llamar, y les dice, con dolor trabajarás. Es algo que nosotros vemos en la creación, es que lo que hace que haya dolor o lo que hace que haya sufrimiento es la maldad del pecado, ¿sí? El pecado del ser humano. Pasa lo mismo con Eva. Dios crea a Adán y Eva y les dice, fructificados, multiplicados, llenad la tierra, ¿sí? Entonces tengan hijos. Después del pecado, sobre Eva, el Señor le dice, con dolor darás hijos. Alejo, Ahí entonces, ese simple ejemplo del primer sí, capítulo y segundo capítulo de la Biblia debe recordarnos que el dolor no niega, ya sino al existe. contrario. El dolor de alguna manera eh, suena raro, pero afirma la existencia de un Dios santo. Porque para que algo sea malo, yo debo saber qué es lo bueno, ¿sí? Y para tener un concepto de lo bueno, debo conocer a Dios. Entonces, ahora, voy a tratar de decirlo en otras palabras. ¿Cómo sé yo que algo es malo? ¿Qué es lo que me hace a mí definir el sufrimiento? ¿Qué es lo que a mí me hace definir algo que está mal? Es la contraparte, es sopesarlo o balancearlo con su contraparte, que es lo bueno. Y lo bueno proviene de Dios. Entonces, por eso digo, es una frase que indirectamente se contradice, porque si hay sufrimiento, es porque yo sé cuál es su contraparte. Y esa contraparte solo puede provenir de una fuente buena, de bondad, de una fuente Ah, santa. Entonces, yo creo que el sufrimiento y todo lo que vemos hoy en día, guerras, hambre, enfermedades, abusos, escasez, etcétera, 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 simplemente es la consecuencia del pecado de la humanidad. Sí, del pecado de la humanidad. total, y ahí quería, eso era lo que, perdón, ahí que te iba a interrumpir, era lo que quería decirte. A mí hace un tiempo me preguntó una persona que Dios era tan bueno porque había gente en África, por ejemplo, en el África desapareciéndose el hambre, o sea, el nivel de hambre que hay allá es increíble. Yo le decía a esta persona, pero tú sabes la cantidad de recursos que tiene África, o sea, la cantidad de dinero, la gente rica de África tiene plata, mucho dinero. Y también me trae aquí a La Guajira. Colombia es un país rico en muchas áreas, no nos vayamos al África, quedémonos en Colombia. Y hay niños en La Guajira muriéndose de hambre. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que Alejo decía, es consecuencia, la maldad es consecuencia del pecado, de las decisiones de nosotros como humanidad. No podemos culpar a Dios de las decisiones que hemos tomado como personas. ¿Por qué? Porque recursos hay. En este caso, recursos hay, pero están siendo mal administrados por un pecado, la avaricia, el amor al Así dinero, es. ¿sí? Y que de hecho la palabra llama el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, ¿sí? Eh, ¿Cómo es que La raíz de todos los males. la raíz, esa palabra se me olvidó. El amor al dinero lo llama la raíz de todos los males. Y ahí también viene otro tema, ¿no? Hay gente que dice, no, el dinero es malo. No, el dinero no es malo, tener dinero está bien. Yo quisiera tener más dinero y estar mucho mejor y sé que estaré chévere. El dinero no es malo, el amor al dinero es malo. Y gracias a eso hay muchas personas
pasando hambre, con dificultades y demás. Entonces, no podemos darle a Dios o ponerlo a Él como culpable de algo que es resultado de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra avaricia. Eso es bien Yo importante. añado algo ahí, y también es que hay mucha gente que dice, listo, está bien, hay gente mala, pero los niños no tienen la culpa. Entonces viene una segunda pregunta o una segunda afirmación que la gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Sí? Ok, sí, total. Porque, bueno, está bien, hay personas que no administran bien, que son malas, que dice, pero los niños no tienen la culpa, ¿por qué Dios no hace nada? Y creo dos cosas. La primera es que es una forma también en la que Dios nos muestra que mi pecado tiene consecuencias sobre otros, ¿sí? Entonces, claro, hay gente mala que está afectando gente buena o gente que no tiene nada que ver con el problema. Y eso debe recordarnos a nosotros que también mi pecado afecta mi entorno. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de los más conocidos es Jonás. Jonás fue un hombre Claro. que, huyendo de la presencia del Señor, todos los que iban en el barco iban a morir. Eran personas que no tenían nada que ver con el problema, pero estaban viéndose afectadas por la condición de Jonás. Y hay muchos más ejemplos bíblicos. Entonces, primero, cuando decimos, es que gente inocente está viviendo cosas que no deben vivir, eso nos recuerda a nosotros, mirarnos hacia nosotros de que mi pecado puede afectar gente inocente. Ahora, Y lo segundo, en cuanto a la intervención de Dios, de por qué Dios no hace algo, sí, Dios sí está haciendo algo, ¿sí? Dios nunca está cruzado de brazos. Yo tengo una frase que suelo decirle mucho a las personas, Dios no está cruzado de brazos, Dios no improvisa, Dios tiene el control. Pero lo que pasa es que Dios no actúa según nuestros ideales y Dios no actúa según nuestros planes. El plan de Dios es mucho mayor y hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver por nuestras limitantes, así es. pero Dios está haciendo algo, ¿sí? Eso es importante. Total, Alejo. Mira, esto también lo que tú decías es porque Dios no hace nada. A mí, yo no sé, de pronto quizás para algunos suene duro, pero mi respuesta ante esto, porque en algún momento he tenido charlas con muchas personas acerca de este tipo de interrogantes, porque Dios no hace nada, y es, ¿qué haces tú? Esa es mi respuesta. Okay. Suena feo, sí, pero yo un día entendí que tenía que dejar de mirar si Alejandro daba un pan, si Alejandro hacía o si Alejandro no, y mirar qué estoy haciendo yo, ¿sí? Yo he tomado como algunas costumbres, no voy a hablar de eso, pero que si puedo ayudar, de cierta manera lo trato de hacer, porque Dios también nos puso a nosotros aquí para eso, ¿sí? Y es entender eso. Eh, Hay personas que están pasando dificultades y muchas veces nosotros nos encasillamos en criticar el por qué las están pasando, es que hay gente sufriendo y hay gente mala y hay esto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros que Dios nos ha permitido tener ese privilegio de darnos cuenta que hay situaciones difíciles en el mundo? Allá afuera hay una vida difícil para muchos. ¿Qué puedes hacer tú por ellos? Ahora se ha puesto muy de moda y me encanta que esas cosas se pongan de moda, unos muchachos influencers que salen y como le ayudan a negocios pequeños y todo eso, y Camilos y Camilos y Fuentes. Fuentes, hay otro que se llama Bocados Anónimos, que son los dos que No lo como que conozco. yo sigo, y me parece súper bonito, más que por todo lo que han hecho, porque han hecho muchísimo, es el mensaje que estamos dando. Entonces, el mensaje que están dando ellos, porque a mí me han dejado un mensaje muy bonito, y es como, ¿qué estoy haciendo yo? Yo como hijo de Dios, como una persona que conoce el Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Mirando Dios, pero bueno, yo estoy bien, pero porque hay gente que está mal. En lugar de ser luz Un para instrumento en un las manos de instrumento en Dios. las manos de Dios para esas personas. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que dejar de ver desde ese culpar a Dios solamente y Dios y Dios y Dios, sino tomar responsabilidad. Yo creo que es la mejor manera de decirlo, comenzar a tomar responsabilidad sobre las consecuencias de lo que nosotros hacemos y generar un cambio. Estos dos muchachos que les digo de internet, me parece que sean o no sean cristianos, o no, están haciendo una labor que más que aplaudirla debería motivarnos a realizarla. Entonces, eso por ese lado, en cuanto a la maldad. Sí, yo creo que para cerrar este punto, me venía a memoria el pueblo de Israel
cuando el pueblo de Israel duró tantos años en el desierto, quienes no conocen la historia, duró muchos años, 40 años en el desierto, y ellos se preguntaban por qué no salían del desierto. Y Dios los mantuvo ahí porque el desierto de alguna manera estaba preparándolos, purificándolos, estaba haciendo una obra, pero también era porque sus decisiones los mantenían ahí. Claro, A veces hay personas que, total. yo he conocido personas que están en escasez, en hambre, pero también me he dado cuenta que son sus decisiones las que los mantienen ahí, ¿sí? Pasa Su, también su muchísimo, forma de sí. administrar, su forma de, su perspectiva de la vida, cómo cuidan de sus economías. Entonces, no podemos culpar a Dios, Así es. ¿sí? De a veces nuestras decisiones o de las decisiones de las personas, ¿verdad? Entonces, es importante. Aunque hay gente que te va a decir en ese punto, y ya vamos a cerrar. Pero hay personas que nacen pobres y no tienen la culpa, y totalmente de acuerdo. Sí. Pero, digamos, hay una jerarquía, hay un gobierno, hay... Y si, miren, es así de sencillo como si las personas, si los gobiernos incluso estuvieran en, en su corazón, tuvieran pues guardado los principios de Dios, los valores de Dios, la cantidad de recursos que hay es tan grande que no habría hambre. En el mundo no debería haber hambre. Sí, sí. Hay hambre por culpa de la humanidad. Así de fácil, por la mala administración de los recursos. Entonces, la pobreza No, también. igual también creo que, mi Dani, yo creo que hay temporadas. Mira, yo veo, por ejemplo, cuando la familia de Jacob, la Biblia nos cuenta que hubo un tiempo de hambruna tan terrible en la tierra de Canaán, que es ahí cuando Jacob envía a sus hijos a Egipto, ¿verdad? Pero ahí es donde hablábamos de propósito. Claro. Dios había puesto en Egipto a José para salvar a su familia. Entonces, sí, hubo hambre, era algo natural y podríamos decir que había más recursos que ahora porque la tierra estaba menos poblada, menos contaminación y demás, pero era algo natural. Simplemente yo siempre le digo a las personas, hay cosas que son parte de la vida. Sí, Hay momentos hacen de parte de escasez, hay momentos de enfermedad, y esa es la vida, no es culpa de todo. Dios. En todo culpamos a Siempre, Dios, en pero todo, en todo. detrás de eso hay propósito, Sí, hay siempre. plan de Dios. Dios utilizó esa, digámoslo, temporada natural de escasez, de hambruna, para que la familia se reconciliara con José, para que fueran salvos, para que después estuvieran también ahí 400 años esclavizados. Es Dios que detrás de todo siempre está desarrollando su plan perfecto, su plan perfecto. Bueno, Listo. gente, ya sabemos que Dios no tiene la culpa de todo. Así es. Debemos asumir la responsabilidad de nuestros pecados, de nuestra maldad. Entonces, y comenzar a renunciar a ella y hacer el bien, ser luz en medio de la tiniebla que hay en este mundo. Bueno, y tenemos otro punto, El último. el último punto que vamos a tocar el día de hoy, Alejito, que es bien interesante. Me gusta mucho ese punto y es, la Biblia no es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Por hombres. La Biblia no es la palabra de Dios. Yo quiero darte un pincelazo ahí de mi opinión antes de que entres a hacer tu intervención. Y es que para mí esa frase de la Biblia no es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres, para mí la verdad no tiene ningún sentido. Al contrario, para mí esa frase es como, yo lo voy a poner al revés. Para mí la Biblia es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. ¿Por qué, Alejandro? La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes en lapsos de tiempo supremamente largos, por más de 1500 años, complementándose perfectamente, y a nivel histórico, científico, arqueológico, vas a encontrar evidencia, y si ustedes quieren, por favor, estudiar y darse cuenta que lo que le estamos diciendo hoy acá es verdad. A nivel histórico, tenemos más de 25.000 referencias históricas acerca de Jesús, de la Biblia, de la palabra, de todo, y todo tiene congruencia, todo se enlaza perfectamente y tiene las profecías, las antiguas profecías, todo está perfectamente entrelazado, incluso antes de Cristo y después de Cristo. Entonces es bien interesante darnos cuenta
de que el hecho de que haya sido escrita por más de 40 autores, más de 40 autores diferentes durante épocas históricas tan diferentes, con lapsos de tiempos tan largos y se complemente tan perfectamente y hablen hacia un mismo propósito de manera tan perfecta, no hace más, para mí, no hace más sino ser una evidencia de que definitivamente es la palabra de Dios. Entonces, no sé qué quieras aportar acerca de esta frase que es muy utilizada por muchas personas, ¿no? Yo quiero aportar dos cositas. La primera es que mm, yo creo que también la Biblia, más que la palabra de Dios, pues siempre lo hemos expresado así. Para mí es la revelación de Cristo, ¿sí? Para mí la Biblia es simplemente la revelación de Cristo y del plan redentor. Y segundo, creo que las personas que intentan encontrar errores o intentan de alguna manera mitificar la Biblia, de alguna manera quieren quitarle valor a la Biblia, lo hacen porque no están dispuestas a sujetarse a ella, Ujú. ¿sí? Es más fácil, de alguna manera, encontrar un error o intentar, digámoslo, encontrar cualquier argumento en contra de la Biblia para no sujetarme a ella. A veces yo creo que ni siquiera el problema es si las personas creen o no que la Biblia sea la palabra de Dios, sino a veces simplemente el no querer aceptar algo y el no querer sujetarme a eso me lleva es como, mira, yo voy a poner un ejemplo. Es como cuando a mí una persona me dice, no sé, llega puntual, un ejemplo, pero yo veo que esa persona es impuntual. Para mí es más fácil de decir, no, es que usted, ¿por qué me va a decir eso si usted es impuntual? Entonces, es más fácil encontrar un error en alguien para no sujetarme a esa persona, ¿sí? Yo creo que el argumento detrás no es si eso no es la palabra de Dios, porque históricamente está más que comprobado, Total. ¿sí? Lo que decía Dani, la forma en cómo está compuesta, cómo fue cuidada, la forma en que se escribió, la inspiración divina, está comprobado. Pero el punto es que detrás de cada afirmación, de todas las afirmaciones que hemos visto hoy, está el corazón Total. egoísta y orgulloso de nosotros. Ese es el Es nombre. un corazón Yes. que simplemente no quiere rendirse al Padre. Detrás de si es bueno o es malo escuchar música, detrás de las afirmaciones que veíamos sobre si Dios es bueno porque hay maldad, y ahora con esta afirmación nos damos cuenta que el problema es el corazón del hombre. Y es un corazón que no, por no querer sujetarse, por no querer someterse a Dios, es más fácil intentar buscar cosas para, como mentiras, porque realmente son mentiras, Sí. para invalidar la autoridad sobre mi vida o sobre lo que yo quiero. Entonces, yo en este punto, y como para complementar todos los que hemos visto, en este punto mi reflexión siempre es, eh, que no puedo simplemente intentar quitarle autoridad a algo, ¿sí? Buscándole Justificación. peros, ¿sí? Justificación a lo que yo pienso o a lo que yo quiero. Justificación, solo para validar mis Es ideales, como- mis gustos, mis convicciones, porque me voy a estrellar porque simplemente Dios está por encima de todo, ¿sí? Total, ¿no? Dios está Muchas por encima de veces, todo. Alejandro, me ha pasado a raíz de que uno dice, ah, es que yo era ateo y bueno, esto, lo otro. Entonces llegan esas personas que están en esa misma condición en la que estuviste y te dicen, a ver, ¿usted qué es lo que sabe? Muéstrame por qué cree ahora en Dios y demás, ta, ta, ta. Mira, yo, textos históricos, científicos, arqueológicos, los hay los que quieras para comprobar la existencia de Dios. Es decir, antes con la ciencia te querían desmentir a Dios, ¿sí? Te querían decir Dios no es real, Dios no existe. Así Ahora es. la ciencia lo único que está haciendo, y de hecho los mismos científicos cada vez están más cerca de decir es imposible que no haya un Dios. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y aún así hay gente que dice no hay Dios. Entonces, ¿a qué voy con todo esto?
que puede llegar el día incluso en que no va a llegar, no creo que sea así, pero en que incluso pudiera estar Dios aquí, pudiera estar Dios haciéndose presente físicamente en nuestras vidas y que nosotros dijéramos, y mucha gente no lo va a seguir, Así es. ¿sí? Pasó con Jesús, pasó con Jesús. O sea, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así es. Miren, hoy se puede aparecer Dios al frente de todos nosotros, pero si en nuestro corazón no está la disposición de aceptar que Él es Dios, de aceptar que Él es por encima de nosotros, porque muchas veces es ese ego, es ese orgullo que tenemos de saber que hay algo superior. Lo digo porque en mi caso muchas veces fue así. Y no renunciar a eso, que definitivamente es súper dañino para nuestro corazón. Yo ya dejé, en lo personal, yo dejé de pelear con esa gente. Yo dejé de pelear con esa gente que no quiere, porque yo le puedo poner todos los sustentos y las justificaciones Así es. que tenga. Pueden ser las mismas 25.000, haberme las leído todas y ponérselas ahí y no va a renunciar a lo que él piensa. Entonces, eh, lo único que podemos decir en cuanto a este punto, para ir terminando las ideas, es: Dios es real. Dios es muy real. Mm. La palabra de Dios, como bien lo decía Alejo, que lo hemos visto así como la palabra de Dios, tiene muchísima congruencia en muchas cosas, pero lo más importante en todo esto es que puede ser la palabra de Dios y estar allí, pero es la consecuencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Yo conozco gente que incluso no es cristiana, no es muy religiosa, pero ha leído la Biblia y lo ha tomado como un libro de reflexión. De hecho, me lo han mencionado así. Y la verdad, la vida que llevan tiende a ser más, ¿cómo te digo? Más, Obras. tienen que ser más, no, y tiende a ser más positiva que la vida de muchos que incluso viven de iglesia en iglesia. Entonces, viven de iglesia en iglesia. Bueno, entonces, el hecho de decir que la Biblia no es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres, la verdad es un argumento supremamente inválido, injustificado. eh, y lo único que puedo yo aportar así en cuanto a este tema es que para el que quiera creer o no que la Biblia es la palabra de Dios, dentro de todo el contenido que tiene la Biblia, lo único que he podido es aprender y construir vida en el sentido positivo, aprender, entender que hay un propósito, entender las pruebas, saber que hay una salida, darme cuenta de que el renunciar a mi ego, a mi orgullo, a mi humanidad, me lleva a tener victorias que quizás nunca hubiese obtenido o logrado si no hubiera abierto mi corazón a esto que yo llamo Dios, a esto que yo conozco y que es Jesús en mi vida. Entonces, yo la verdad mucho más que aportar no tengo, no sé Alejo, ¿qué quieras decir? Yo quiero añadir solo a este punto, es que la gente tiene que entender que lo que nosotros creemos es por fe Así y es, no por argumentos así tampoco, es. no por razón. Entonces, aquellas personas que están buscando argumentos, los hay. Lo Aquellas sabe, personas que están buscando sí lo sabe. pruebas, las hay, pero a la final del día Si no tienes fe, es no hay por fe. nada. Si no tienes fe, puedes tener lo que Exactamente. sea al frente. No hay Entonces, nada. están los escritos, está la historia, están evidencias, pero nosotros creemos por fe. Todo lo que gira en torno al creyente es por fe, ¿sí? Definitivamente. Entonces, yo a estas personas que de alguna manera viven algunas de estas afirmaciones o creencias o mitos que hemos desarrollado hoy, mi llamado siempre es a que puedan entender que las cosas que nosotros vemos, de hecho el apóstol lo dice, para el mundo son locura, ¿sí? Para el mundo son locura, pero nosotros las creemos por fe, ¿sí? Si no hay esa fe, lo que dice Dani es verdad. Puedes tener todos los Puede argumentos, aparecerte todas las ese Dios, puede pruebas, aparecerse pero Dios al va a frente de ser ti. imposible, va a No va ser a pasar imposible. nada. Y nuestro llamado de alguna manera en punto de quiebre, con todas estas creencias populares, mitos populares, de alguna manera es llamar al corazón de las personas a su relación personal con Jesús. Porque en su relación personal con Jesús, ellos mismos van a Total. desmitificar estas creencias y ellos mismos se van a dar cuenta de qué cosas tienen que dejar, qué cosas tienen que apartarse. Ellos mismos se van a dar cuenta de sus experiencias,
si son de sufrimiento o si son buenas del propósito de Dios. Total. En mi relación con Dios, Él me va a guiar, Él me va a enseñar, Él me va a direccionar. Y cerrando este punto, su palabra de alguna manera va a traer a mi vida esa inspiración o ese conocimiento acerca de Él. Así es. Es imposible conocer a Dios sin la palabra, Sin la palabra. ¿sí? Porque la palabra es la revelación de Cristo, ¿sí? Entonces, eso es, digámoslo, de los creencias, mitos que hoy queríamos desarrollar, O verdades. o verdades. Son estas 4 que tenemos, pero la idea es también de seguir con esta serie, profundizando en más argumentos, más filosofías, más pensamientos que de alguna manera se han introducido en el mundo, en la iglesia, en la educación, y que no muchas de ellas son ciertas, que no muchas de ellas están bien interpretadas, pero que a la verdad siempre todas giran en torno a nuestro corazón, al corazón del hombre. ¿Listo? Total, bueno, mi gente amada de Punto de Quiebre, nos alegra mucho. Yo creo que estoy muy feliz. Estaba tan feliz que estoy como nervioso. Hoy he estado nervioso. Yo suelo no estar nervioso, pero hoy estuve muy nervioso. Si dije cosas enredadas, perdónenme, desenrédenlas. Esperamos que haya podido ser edificante algo de lo que les compartimos. No se dejen poner límites. Si quieren buscar a Dios, por favor, no se dejen poner límites. Que si la música, que si la iglesia, lleguen a Dios, que Dios se encarga del resto. Por eso Él es Dios y nosotros somos personas. Hemos Así sido es. creación de Él, y si en su corazón está la disposición, olvídese de tanta filosofía y argumentos y limitaciones que dentro de la misma iglesia hemos puesto, y acérquese a Dios, que Él va a comenzar a transformar. Por experiencia lo podemos decir muchos, transforma corazones, definitivamente transforma corazones. Esto es Punto de Quiebre. Arrepientan